Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a compartir una clase o parte de la clase que vemos de clasificación de pacientes. Como habrán visto, es parte del nivel 2 del curso de emergencia. La intención es conocer un poco lo que es esta metodología de trabajo que hoy por hoy es poco pensado ver un servicio de emergencia sin la posibilidad de realizar clasificación de pacientes a la entrada, ¿sí? Por la necesidad, por la seguridad que brinda, por lo novedoso del sistema y lo necesario del sistema. Así que vamos a trabajar esta clase y si al final tienen preguntas, como siempre, nos quedamos y las evacuamos todas dentro de lo posible, ¿sí? ¿Arrancamos, no, Mari? Bien. Por Vamos a hablar supuesto. entonces de clasificación de pacientes, o como todos lo conocemos como triage, ¿sí? Triage de enfermería. Son diferentes formas de nombrar, básicamente la misma metodología de trabajo, ¿sí? Que es esto de clasificar pacientes, de separar, de elegir a ver a quién voy a elegir primero con una razón científica, con un criterio definido, ¿sí? Primero hablemos un poquito de historia. Esto de la clasificación de pacientes se empezó a realizar allá por el 1800, como verán, un cirujano de lo que sería el ejército napoleónico, fíjense de la antigüedad que estamos hablando de esta metodología, este varón Dominique Jean-Larrey, ya realizó de alguna manera la tarea de clasificar pacientes antes de brindarles la atención, ¿sí? No era simplemente por el hecho de entrar en contacto con el paciente, sino empezar a ver a quién podía brindarle los cuidados que tenía a disposición en ese momento y con la posibilidad de obtener mejores resultados, ¿sí? Vamos a ir viendo a qué nos referimos con este concepto, pero para conocer un poco, inicialmente se aplicó esta metodología de trabajo en el ámbito militar, ¿sí? En el campo de batalla. La intención, ¿cuál era? Llevar parte de ese hospital que tenían, digamos, cerca de lo que eran las líneas enemigas. Entonces van a ver que en un principio se utilizaban ciertos dispositivos, ciertos elementos como parte auxiliar de esta metodología de trabajo. Como ven acá, el transporte se hacía en vehículos, no se puede decir, ¿sí? Son carretas traccionadas a sangre, donde se trasladaban a estos heridos que iban siendo levantados desde la zona roja, desde el campo de batalla, y que se acercaban al hospital de campaña, por ejemplo, ¿sí? Como ven, esto era trabajo aplicado en el ámbito militar en un principio, ya que fueron dándose cuenta que simplemente por atender a cada uno de los heridos que recibían o encontraban de forma inmediata, no les garantizaba mejores resultados, por lo que empezaron a atender a los que mayor probabilidad de supervivencia tenían. Y de ahí es que empezaron a aplicar esta metodología de clasificación de pacientes, ¿sí? En ese momento se llamaba triage. Como ven, esta metodología de trabajo ha evolucionado muchísimo. Si bien antes, digamos que más allá del arte de que pueda ejercer con sus manos y algunos elementos básicos un médico, ¿sí? En ese momento, o un curador, hoy por hoy podemos llevar hacia el lugar, hacia esas líneas de roja, la zona roja, que es donde ocurren los eventos, donde no llega hoy por hoy el personal sanitario, salvo que esté relacionado con bomberos o que esté entrenado específicamente para tal fin, ¿sí? Cosa que no se da muchísimo, por lo menos en el ámbito, en Argentina, en el ámbito del conurbano o en capital inclusive, tenemos cuerpos como el SAME que se acercan hasta la zona amarilla y esperan que personal como bombero le acerquen a la víctima, ¿sí? En este caso, o el paciente. Entonces, vemos la evolución de lo que era antes solamente estos elementos para transportar a los heridos y traccionados a sangre, como han evolucionado a unidades que pueden llegar a prestar unos servicios complejos de salud, ¿sí? En el lugar del hecho, y aún así son necesarios para trasladar a esta víctima a un lugar donde van a recibir la atención adecuada, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Siempre hablamos, cuando hablamos de emergencia, el paciente adecuado, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, ¿sí?
por más elementos que tengamos en estas unidades, imagínense que si el paciente necesita quirófano, necesita ser trasladado a una institución de salud, ¿sí? Más allá de todo lo que podamos realizar como actividades dentro del área roja o cerca del área donde se produjo el evento. Aún así, además de simplemente decir el paciente necesita el quirófano, hay que entender que necesita el quirófano lo antes posible. Entonces, no todos los pacientes van a poder recibir este antes posible, no a todos le vamos a poder cumplir, por ende se hace necesario esta actividad de clasificar, a ver, de los que tengo y que necesitan atención determinada y en lugares determinados, ¿a quién voy a trasladar? Siendo que van a tolerar el viaje y que van a tolerar, digamos, el tratamiento que van a recibir y que los resultados van a decirme, voy a terminar salvando a más personas, ¿sí?, con los mismos recursos que tengo. Esta es la filosofía y así es como evoluciona, como ven estas unidades. En lo que ven a la izquierda son unidades que tienen un montón de, inclusive nosotros en Buenos Aires tenemos este tipo de camioncitos que dentro cuentan con un montón de elementos para armar hospitales de campaña prácticamente en minutos, ¿sí? Entonces, todo esto es con lo que contamos hoy para realizar lo que es la clasificación de pacientes en el lugar, si es que estamos hablando de un ambiente prehospitalario, ¿sí? Obviamente estamos hablando de cualquier situación que se da fuera del hospital. Bueno, tenemos estas posibilidades hoy por hoy de realizar ese traslado que antes se habían visto en las imágenes, cómo se realizaba. Inclusive, si hablamos de evolución, hablamos de lo que, digamos, es más complejo de realizar, que es la evacuación aeromédica. Complejo en el sentido de la maquinaria que se necesita, los cuidados que se necesitan, ya que a diferencia de altura, ¿sí?, la atmósfera juega un papel importante en lo que es la fisiopatología y hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí?, a la hora de realizar traslados aeronáuticos. Hay que saber elegir qué equipo utilizar, ¿sí? Hablamos de aviones, hablamos de distancia, por ejemplo, pero no vamos a tener la posibilidad de bajar en cualquier lugar, ¿sí?, de aterrizar en cualquier lugar. Si hablamos de helicópteros, también hablamos de distancia, pero hablamos de menor distancia por una cuestión de autonomía, pero con la posibilidad de bajar o recoger a una víctima prácticamente en cualquier lugar, ¿sí? Para los que han visto por televisión, habrán visto que, por ejemplo, Policía Federal cuenta con una aeronave, un helicóptero, para realizar evacuación aeromédica, que muchas veces estos equipos, estos vehículos, bajan o aterrizan en la mitad de una avenida, ¿sí?, en la mitad de una autopista o en cualquier lugar, ¿sí? Estamos hablando de un viaje en helicóptero, por ejemplo, que en vehículo terrestre duraría 15, 20 minutos, tal vez 30, de acuerdo al tráfico, de acuerdo a la distancia. Estamos hablando de un viaje de 2 a 5 minutos. Imagínense cómo impacta esto en la sobrevida de ese paciente. Cuanto antes reciba, dijimos, la atención médica. Esto del tiempo adecuado se refiere a esto. Paciente adecuado, en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Bueno, con esto obviamente tenemos muchísimas más posibilidades de cumplir. Esto es la evolución de lo que son los equipos para implementar lo que llamamos el triage, ¿sí? Todos creo que conocemos la palabra triage, no sé si tanto manejamos la frase esta de clasificación de pacientes, ¿sí? La realidad es que la palabra triage se utiliza en inglés para referirse a esta jerarquización que se realiza de las necesidades o a quién voy a brindarle atención antes o después, ¿sí? Y deriva esta palabra triage de lo que es una palabra francesa que tal vez no la pronuncie bien, pero es trier, ¿sí? Y esto significa simplemente seleccionar, escoger, elegir o clasificar. Fíjense que es una palabra entonces que significa esto, clasificar o escoger o separar, ¿sí? Esto es triage. Es un proceso entonces para priorizar. La palabra creo que tiene que quedar claro, es priorizar, es elegir a quién voy a atender antes y obviamente basado en criterios científicos. Todo lo que nosotros hacemos como profesionales debería estar, ¿sí?, relacionado con criterios o basados en criterios científicos a la hora de implementarse. Hay muchas de nuestras actividades que obviamente dependen del arte, porque a mí en el libro no me van a decir cómo debería agarrar una mano, con cuánto tiempo debería sostenerla, ¿sí?, y qué tipo de contacto debería imprimir, la cantidad de fuerza y demás. Pero todo lo demás que sí es medible debe ser basado en
fundamentos científicos. Por eso es que cuando hablamos de priorizar, hablamos esto, de priorizar los tratamientos a estos pacientes de eventos de víctimas múltiples, que después vamos a definir qué es, o en el caso de, digamos, una gran demanda de pacientes, como es lo que hoy se da en un servicio de urgencias médicas, ¿sí? Hoy por hoy vamos a ver que en la calle pueden ocurrir eventos como colisiones de vehículos, por ejemplo, que nos generan un cierto número de víctimas, o podemos simplemente hablar de una sala de espera que está llena de pacientes esperando a ser atendidos, ¿sí? Y la intención es que de esas situaciones nosotros le brindemos la atención priorizadamente a quien antes necesita ser atendido por una cuestión de tiempo, ¿sí? Antes de que su situación de salud empeore. ¿Ok? Entonces, priorizar es esto, es en eventos con muchas víctimas o muchos pacientes, elegir a quién voy a atender primero. El triage normalmente, como les decía, nació en el ámbito prehospitalario y se sigue utilizando como en el ámbito prehospitalario, pero también se lo nombra o se lo menciona en lo que es el ámbito hospitalario, ¿ok? Que es nuestro lugar de trabajo mayormente. No tengo conocimiento, tal vez alguien en la audiencia esté presente y sea o pertenezca al ambiente prehospitalario, tal vez trabaje en el SAME, otra vez trabaje, como nos ha pasado en algunos cursos, que trabajan en una ambulancia, en un peaje, en una ruta, ¿sí? De algún lugar de Argentina. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos. Cuando hablamos de prehospitalario, es el lugar fuera del hospital. Y como les digo, emergencia hay en todos estos ambientes, tanto dentro como fuera del hospital, nosotros podemos administrar enfermería de emergencia, ¿sí? Como así también si hablamos del servicio propiamente del departamento de emergencia o el de cuidados intensivos o el de cuidados intensivos coronarios, ¿sí? Son todos lugares que uno pensaría es donde están las urgencias y emergencias. Y la realidad es que en los servicios de internación general vemos tantas urgencias a veces como en los demás servicios. De hecho, a veces por falta de preparación, ¿sí? Genera un poco más de estrés tal vez el manejo, pero la situación se dan, están en esos lugares. Entonces, cuando hablamos de triage, no solamente estamos hablando de lo extrahospitalario, sino también nos referimos al hospitalario. Ahora, hay términos que digamos que corresponderían más a lo que es la atención hospitalaria, debido a la atención de calidad y de mayores pasos a realizar que lo que realizaríamos en un lugar donde no tenemos todos los elementos o contamos con menos personal y demás. Por eso decimos, triage hoy por hoy está quedando relegado para lo que son las actividades de clasificación de pacientes fuera del hospital, y empezamos a hablar un poco más de RAC en lo que es la atención o la clasificación de pacientes dentro de una institución sanitaria. Cuando hablamos de RAC, hablamos de un sistema de trabajo propuesto también, si son propuestas, no son absolutos, pero sí es una propuesta de trabajo donde se tiene en cuenta un poco más de elementos que los que se tendrían en la zona prehospitalaria. Hablamos se tiene en cuenta no solo el problema de salud del paciente, sino que vamos a hablar de la familia, de su entorno, de su ecosistema, así de todo lo que afecte a su salud. De hecho, estamos hablando de antecedentes y demás. Una de las cosas que hablamos cuando hablamos de clasificación de pacientes extrahospitalaria versus intrahospitalaria es que al del que realiza la clasificación de paciente en la calle, si en un evento de víctimas múltiples, muchas veces la clasificación o el triage se realiza con algoritmos bastante básicos. ¿A qué nos referimos? En la calle, cuando tenemos X cantidad, después vamos a ver por qué digo X, no digo un número en particular, de víctimas, ¿sí? Que sobrepasan la posibilidad de resolver. Bueno, ¿qué es lo que se utiliza? A veces algoritmos que dicen respira o no respira, habla o no habla, late o no late, ¿sí? Cosas básicas. Gracias. Entonces, hablamos de respira o no respira, si responde o no responde, cosas muy básicas que, imagínense que nuestros pacientes que llegan a un servicio de urgencias o de emergencia, todos medianamente respiran, todas medianamente laten, ¿sí? Tienen latidos, todos medianamente responden y demás. Entonces, la diferencia entre lo que es triage, y por eso nos referimos de que empieza a quedar un poco relegado para lo que es el prehospitalario, es la fineza, es la
qué tan específica se vuelve la herramienta para clasificar, ¿sí? Obviamente va a tener que ser más fina la herramienta que vamos a utilizar, fina en el sentido de poder clasificar con mayores cantidades de categorías, con mayor cantidad de variables a tener en cuenta, y no solamente las básicas. Entonces, en lo que empezamos a tener en cuenta no solo la problemática, sino algunas cuestiones más que tenemos que ir indagando y demás. Por eso hablamos de RAC como recepción, acogida y clasificación de pacientes. Esto significa, o este es digamos, el significado que se le da a la sigla RAC. Entonces es el término que se utiliza en urgencia para lo que es la clasificación de pacientes, que es mucho más específico y se ocupa mucho más de lo que es el ecosistema del paciente, dónde está el paciente, además de solamente su patología. Entonces, hablamos de esto, armar todo un sistema para lo que sería la recepción, para lo que sería el acomodamiento de un paciente dentro de una unidad de emergencia, ¿sí? Además de solo la clasificación en sí. Bien. Se aplica por niveles de gravedad, esto que estamos hablando. Si bien en el triage, en la calle también hablamos de gravedad, después vamos a ver algunas tablas o algunos gráficos para ver cómo se maneja un tipo de clasificación, o sea, fuera del hospital, y lo que serían ejemplos de clasificación o de tablas de clasificación dentro del hospital. Pero para ir entendiendo, dentro de lo que es el sistema hospitalario, nosotros vamos a tener clasificado por niveles de gravedad, y a esos niveles de gravedad nosotros le vamos a adjudicar, ¿sí? Una correspondiente ubicación dentro de nuestra unidad de emergencia, ¿sí? Vamos a ir viendo de cada categoría, vamos a asignarle categoría, la mayor, digamos la de mayor prioridad. Hernán, te me congelaste. Hernán, ¿me escuchas? Ahí está, ahí sale. Ok. Sí, sí, se congeló, Pau. Ahora vemos a ver si se le cortó o qué le pasó. Ahí está, ahí volvió. Estás muteado, ahí está, ahí está, ahí está. Te habías congelado, Hernán. Allá seguimos. No hay problema. Bueno, estábamos hablando del RAC, que tiene en cuenta más cuestiones que solo la patología del paciente, que tiene en cuenta el entorno, la historia del paciente, lo que es el ambiente familiar del paciente. ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿no? Sí, RAC sí, significa perfecto, yo esto por de eso. recepción, acogida y clasificación de pacientes, ya que nos ocupamos no solamente del paciente, de clasificarlo, sino de ubicarlo dentro de una unidad o departamento de emergencias, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a darle una ubicación de acuerdo a su clasificación, vamos a darle a veces alguna prestación o un servicio o alguna prestación de salud inicial si es necesaria, y eventualmente quedará clasificado y ubicado para recibir la urgencia de acuerdo a lo que el profesional que lo clasificó determine como urgencia. ¿Sí? Entonces, concepto para ir dejando, se va a aplicar el RAC por niveles de gravedad. Estos niveles de gravedad van a tener una correspondiente ubicación dentro de lo que es la unidad o el departamento de emergencia. Si es más prioritario, normalmente va a ir directo al shock. Si es menos prioritario, probablemente lo llevemos a un consultorio, y así si vamos bajando la urgencia o la necesidad, así que cuánto puede esperar este paciente, vamos a ir ubicándolo o primero en la primera línea de la sala de espera, y eventualmente la última clasificación, la menos urgente, volverá a la sala de espera a ser llamado. ¿Sí?
La bibliografía igual habla de que no deberían demorar más de 2 horas en general a ser atendido, por más que no sea urgente, y deberíamos organizar el servicio para prestar este tipo de servicio. Pero, como sabemos, a veces la realidad no se puede cumplir con este tipo de recomendación. Hay muchos lugares muy bien renombrados, ¿sí? Como centros de salud, como instituciones, que no pueden cumplir con este requisito, con esta recomendación, y tienen muchas más horas de demanda. ¿Mm? El principio fundamental de lo que es clasificación de pacientes es hacerlo mejor para el mayor número de pacientes utilizando los recursos disponibles, porque esto es lo que hay que entender. Si vos pudieses brindarle la mejor atención al mismo tiempo a todos los pacientes, vos no necesitarías realizar clasificación de pacientes. Vos realizás clasificación de pacientes porque los recursos son limitados. Y cuando hablamos de recursos estamos hablando, podés tener 10 consultorios, pero tenés 2 médicos. Entonces no tenés 10 consultorios, tenés 2 consultorios, ¿sí? Para atender la demanda espontánea que te llega a ese servicio de emergencia, ¿ok? Podés tener 10 consultorios, pero tenés tal vez solamente 2 médicos, pero no tenés enfermería. Entonces también te va a reducir la capacidad de atención a esos pacientes. O podés tener tal vez un shock room, ¿sí? Y necesitar más de uno a la vez, porque el afluente de pacientes o la zona en la que está ubicado ese centro de salud, ¿sí? Tiene o recepciona muchos pacientes y depende de la zona. Por ejemplo, si estás en el Argerich, en Capital Federal, que está a creo que 3 o 4 cuadras de la cancha de Boca, los fines de semana se complica muchísimo el afluente de pacientes que necesitan con urgencia atención por lesiones traumáticas de diferente índole, ¿sí? Entonces, obviamente la ubicación tiene mucho que ver, pero hay que entender esto. Nosotros clasificamos de acuerdo a los recursos que tenemos. Si tuviésemos ilimitados los recursos, no necesitaría, ¿sí? Pero siempre los recursos se ven de forma integral. Tenés que tener suficiente recurso físico, o sea, shock room, consultorio, suficiente espacio en la sala de espera, por ejemplo, para poder observar la sala de espera, que la gente esté visualmente al alcance de los profesionales o que puedan esperar como corresponde en la sala, ¿sí? Por otro lado, necesitas los profesionales, por otro lado, necesitas los insumos para atender a esos pacientes, por otro lado, necesitas el lugar donde poder realizar específicamente la actividad de clasificación de pacientes para que sea una actividad correctamente realizada, ¿sí? Entonces, el principio fundamental que se entienda es hacerlo mejor, ¿sí? Para el mayor número de pacientes utilizando los recursos disponibles. ¿Mm? En el ámbito hospitalario, se entiende entonces por clasificación de pacientes a esta actividad o esta función de clasificar a los enfermos, pero antes de que reciban la prestación asistencial que van a necesitar en ese servicio de urgencia, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Obviamente que si yo, como lo dijimos, pudiese atender a todos, ¿sí? Tengo 5 consultorios, vinieron 5 pacientes, no necesito clasificar. A medida que van llegando, van entrando a los consultorios, si es que cada consultorio tiene su médico a cargo, ¿no? Como dijimos, si tengo 5 consultorios y 2 médicos, en realidad tengo 2 consultorios. Entonces, yo lo que necesito es, si tenemos alta demanda de pacientes en un servicio de emergencia, es priorizar cuando el recurso es limitado. Entonces lo tengo que empezar a administrar. Y la intención es, obviamente, antes de que empiecen a recibir la atención médica, ¿por qué? Pues si yo me pongo a atender al primer paciente que vino con una hemorragia y tengo tal vez un paciente más atrás que no lo estoy atendiendo porque estoy enfocado en este primer paciente, el de atrás puede ser que tenga una hemorragia exsanguinante, o sea, una hemorragia mayor o una complicación mayor, que yo no voy a poder resolver hasta que no termine de atender a este paciente. Entonces, por eso va el concepto de antes de recibir la prestación, ¿sí? Yo debo realizar la clasificación. Y la clasificación tiene una herramienta en la cual nosotros basamos nuestros criterios, no es simplemente una improvisación o una cuestión, como decíamos hace un minuto, de arte, de decir a ojo, a ver, vos vení o vos andá a esperar y seguí esperando. Sino que hay o debemos tener una herramienta validada internacionalmente, o por lo menos adecuada a nuestro servicio de urgencia / emergencia para que pueda ser administrada por un profesional.
¿sí? Pero cuanto mejor descripta esté esa herramienta de clasificación, ¿sí? O escala de clasificación, como lo querramos llamar, cuando mejor descripta esté las situaciones y los rangos y demás, más fácil va a ser de implementar por parte de los profesionales. Y lo que va a hacer es que cuanto más reproducible es esa herramienta, todos los profesionales vamos a poder utilizarla de igual manera, con una suficiente capacitación previa, ¿no? Pero vamos a poder implementarla de igual manera sin tener choques de criterios eventualmente, ni entre colegas, o sea, ni entre enfermeros, ni con otros profesionales del ambiente de salud, algo muy común que sucede, ¿sí? Cuando clasifica a un enfermero, es muy común que el médico quiera venir a cuestionar las decisiones de ese enfermero o enfermera que está clasificando. Si la herramienta es clara, no debería suceder esta situación del cuestionamiento en sí, ¿ok? Puede pasar que eventualmente, fuera de lo que es la situación de clasificación, en una reunión, de forma controlada, en un ambiente respetado y demás, se empiece a hablar de modificar tal o cual parámetro, ¿sí? Para poder decir, esta herramienta necesita un ajuste, pero no debería realizarse en el momento en el que el profesional de enfermería está realizando las clasificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo, si nosotros decimos que si nos ponemos a atender a este paciente sin ver en los que llegaron después, ¿qué va a pasar? Puede ser que a cualquiera de los que llegaron después estén en mayor riesgo y yo no le esté brindando la priorización que debería, ¿ok? Y si aplicamos el mismo concepto, si yo tengo que ponerme a discutir con un profesional, sea un colega o sea otro profesional del equipo, de alguna situación, alguna clasificación anterior que realicé que a esta persona no le pareció, también estoy gastando tiempo que le debería adjudicar a cada una de esas personas que llegó y clasificarla lo antes posible para no hacer demorar una posible urgencia médica que esté llegando, ¿sí? También, si yo le tengo que dedicar tiempo a dar explicaciones o a discutir con alguna otra persona acerca de una clasificación pasada, ¿sí? También le estoy restando a los que podrían estar siendo priorizados y están siendo demorados porque mi atención está en otra situación, ¿sí? Entonces, siempre la clasificación se realiza antes de que reciban la prestación asistencial. ¿Qué puede hacer un enfermero en esta situación que necesiten algo urgente? Sí, hay pocas situaciones en las que esta prestación se puede llegar a, digamos, administrar directamente al paciente en ese momento de la clasificación, que son cohibir una hemorragia, ¿sí? Yo obviamente no voy a dejar sangrando a un paciente simplemente porque tengo que seguir clasificando. Ese es un caso en el que voy a hacer procedimientos muy básicos, ¿sí? Que sería ocluir una herida, ocluir una hemorragia y priorizarlo si creo que esa oclusión tiene el riesgo de no poder cohibir con éxito ese sangrado. Entonces ese paciente va a ser priorizado. Y a ese paciente le voy a poner una gasa, un apósito, y lo voy a cerrar con una cura oclusiva que lleva algunos segundos o minutos tal vez realizarlo si tenés el material ahí, y va a pasar o a la sala que yo le adjudique como de acuerdo a la clasificación, o a esperar si es que la hemorragia no es importante, ¿sí? Pero pocas son las situaciones que yo voy a realizar dentro de lo que sería mi consultorio de clasificación de paciente para no demorar a los que están necesitando ser clasificados detrás de este paciente, ¿sí? Muy pocas cosas muy puntuales. No voy a tomar más que los signos vitales básicos, no voy a realizar otras cosas como electros, por más que sea un paciente. Si el paciente viene con dolor de pecho, lo clasifico como prioritario, lo mando al shock o lo mando a un consultorio directo. Y ahí se ocupa el personal de atender como corresponde, en el tiempo que corresponda, ¿sí? Hablemos de nuestros mismos colegas de servicio, o el médico, si fuese el caso, de atender a ese paciente que vino con hambre. Pero yo no en el consultorio de clasificación me pongo a realizar el electro, a ponerle la vía y demás. Se tiene que ocupar el personal que está en la parte asistencial, para que yo, como enfermero o enfermera clasificador, pueda seguir clasificando a los demás pacientes. Un concepto que tiene que quedar claro es, siempre debe continuar la clasificación. No se puede detener la clasificación por ninguna razón en realidad, ¿sí? Entonces, yo resuelvo a este paciente con lo básico, si es priorizable, lo ubico donde corresponda, si no, vuelve a la sala de espera y sigo clasificando. ¿Mm?
¿Por qué? Porque atrás de este puede estar un paciente que tal vez no está gritando, que tal vez no tiene mala cara, que tal vez la familia no está haciendo reclamos ni nada. Sin embargo, el paciente apenas se sienta en tu consultorio y le haces los controles vitales básicos, ¿sí? Si tenés los elementos, por ejemplo, automáticos, se hace muy rápido, y descubrís que está con 200 de sistólica, a la primera pregunta te dice, sí, me duele el pecho y me oprime, bueno, todos esos pacientes son los que probablemente estén esperando en la fila, y si yo me pongo a realizar otras actividades, no los pueda ver en el tiempo que corresponde. ¿Sí? Bien, siempre se clasifica antes de que reciban esa atención. ¿Y cuándo se hace necesario esto de la clasificación de pacientes? Cuando la demanda es alta. Si hablamos de prehospitalario, estamos hablando de víctimas normalmente, ¿sí? Eventos, colisiones de vehículos o incendios o derrumbes tal vez, o nada, si hablamos de situaciones de índole relacionadas con catástrofes o situaciones de emergencias de la naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de tornados, estamos hablando de inundaciones y demás. Nosotros nos referimos a los incidentes, ¿sí? Y esto es un concepto también que se trabaja mucho en los cursos de emergencia. Nosotros no hablamos de accidentes, nosotros deberíamos hablar normalmente de incidentes. Un accidente sí puede ser, tal vez que te caiga un rayo y te electrocute, podemos decir, no era tan fácil de prevenir, ¿sí? Ahora, cualquier situación que tiene alguna variable en la que yo pueda intervenir y tratar de evitar esa situación, normalmente no debería llamarse accidente. Entonces, cuando hablamos de un choque de dos vehículos, uno venía a 180 y el otro venía en el carril contrario. Entonces, eso no es un accidente, y eso es un concepto que se trabaja mucho durante los cursos de emergencia, y es: accidente es lo que no se puede prevenir. Por eso decimos incidentes de víctimas múltiples. Normalmente son incidentes, situaciones que se dan por diferentes causas, ¿sí? Hablamos del trauma, cuando hablamos de este tipo de eventos en el prehospitalario, donde hay lesiones por diferentes tipos de energía. Bueno, hablamos de traumas que se dan debido a situaciones que muchas veces pueden ser evitadas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de incidentes de víctimas múltiples, nos referimos a estos eventos, ¿sí? O desastres o situaciones en los cuales se excede la capacidad de recursos disponibles. Esto que decíamos, ¿sí? Tengo 5 ambulancias en la calle y tengo 10 heridos, 10 víctimas. Ya tengo que clasificar a cuál de esos 10 voy a llevarme, si solo tengo 5. ¿Se entiende? Esto puede pasar, y también, como siempre les digo, es relacionado al lugar donde ocurra. Estamos hablando de cuando la capacidad de respuesta se va a ver excedida, pero no saturada. Yo todavía le puedo llegar a prestar, digamos, atención a esas 10 víctimas. El tema es que voy a tener que elegir a quién atender primero o a quién trasladar, si estamos hablando de la calle, a quién trasladar primero al centro de salud, ¿sí? Pero eventualmente eso lo voy a resolver. A esto se le llama incidentes de víctimas múltiples. Hay más de una víctima y me fuerza la máquina, ¿sí? Me pide más de lo que yo normalmente daría. Entonces, como les digo, hay que administrarse. Acá es donde se necesita realizar clasificación del paciente, ¿sí? Pero sigo pudiendo dar respuesta. Y siempre les digo lo mismo, todo es relativo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo hablo de el choque de 11 que se dio hace, ya no recuerdo bien, me sale 10 años, pero digo, la situación del choque del tren en la estación 11. Si recuerdan, el SAME se apersonó con un montón de unidades, un montón de vehículos, y todas las víctimas, no les voy a decir minutos, pero sí todas las víctimas fueron trasladadas en tiempo y tal vez en forma, sí, que vamos a hablar de en tiempo y forma, a diferentes instituciones. Se pudieron trasladar no solo a hospitales, que es donde se traslada inicialmente a cualquier víctima, ¿sí? Que se da en estas situaciones e incidentes en la calle. No solo se trasladaron a hospitales, sino que se tomó parte de una red que ya está preestablecida, inclusive como prestadores a instituciones privadas para trasladar a esos pacientes. Yo, estando en una institución privada, recibí pacientes sin prepaga porque era parte de la red solidaria que recibía pacientes en estos eventos de víctimas, ¿sí? Entonces, digo,
estuvo exigido el sistema, estamos hablando de acá, Capital Federal, ¿sí? Fueron más de 50 víctimas las que fallecieron, así que imagínense que las lesionadas, las víctimas simplemente lesionadas que no fallecieron fueron muchísimos más, y aún así se les pudo dar respuesta. A esto nos referimos con incidentes de víctimas múltiples, ¿sí? Pero no es lo mismo que ocurra acá, en Capital, o hasta les diría en el primer cordón del conurbano, lejos de Capital, donde se pueden inclusive trasladar unidades prestadas desde otros distritos, a que ocurra un evento, ni siquiera estoy hablando de 50, estamos hablando tal vez de, no sé, 10 personas porque chocaron dos vehículos de frente en la ruta, como siempre les menciono, yo soy y tengo familia en General Lavalle, que está cerca de San Clemente. Hace poco se hicieron rutas dobles, ¿sí? En su momento le decían la ruta de la muerte porque era una mano contra mano. Siempre ocurrían eventos de este tipo. Y imagínense que es un hospital pequeño que puede tener una o dos unidades de traslado. Entonces imagínense que de repente haya 5 o 10 víctimas al momento, todas de gravedad, ¿sí? A esto me refiero con que todo es relativo, ¿sí? Pues no es lo mismo que suceda X número acá en Capital Federal o en el conurbano, a que suceda un número ínfimo en relación a esta primera situación, pero en un hospital rural que cuenta con muy poca infraestructura, porque de hecho tienen un shock room y algunas habitaciones, tienen 2 unidades para traslado y no tienen ni quirófano ni ningún tipo de complejidad de atención. Tal vez tengan un ventilador, o sea, un respirador para atender. Eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta cuando hablamos de incidentes de víctimas múltiples. Por eso hablamos de lo que serían los recursos disponibles, ¿sí? Cuando no se saturan, ¿sí? Simplemente son exigidos, hablamos de episodios de víctimas múltiples. Ahora, hay otro concepto que es el evento masivo de víctimas, que ahí sí estamos hablando de un evento en el que estos recursos disponibles se ven sobrepasados abrumadoramente, ¿sí? Los pacientes no pueden ser trasladados ni siquiera en un tiempo prudencial, por decirlo de una manera, porque no hay con qué o no hay con quién, ¿sí? Esto que decimos, tengo 2 unidades, pero tengo un chofer, ¿sí? O tengo 2 unidades, pero tengo un solo shock room, ¿a dónde lo llevo? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando se da, y por eso siempre decimos, el número es relativo al lugar donde ocurre el hecho, pero el concepto es este, se ven sobrepasados abrumadoramente los recursos, ¿sí? Y esto desborda la posibilidad de prestarle atención, y además que estos recursos no se pueden reponer rápidamente. A eso llamamos evento masivo de víctimas. Digo, estoy alejado del próximo pueblo, ni siquiera me puede venir a asistir una o dos ambulancias del otro pueblo, ¿sí? O tengo un evento con cientos y cientos de víctimas, por más que sea en una ciudad, pero ni los recursos de mi ciudad ni de las ciudades aledañas van a llegar rápidamente como para poder brindar la atención adecuada a esa cantidad de víctimas, ¿sí? Por eso decimos, evento de víctimas múltiples, ¿sí? Donde se ve exigido pero no sobrepasado, y el evento masivo de víctimas donde se ve sobrepasado y además no tengo chances de poder, digamos, proveerme de los servicios necesarios en un tiempo inmediato, ¿sí? Estos son 2 conceptos que tenemos que tener, y siempre con la salvedad de relacionarlo con el lugar donde ocurre, ¿sí? Entonces, ¿por qué clasificamos? Es la pregunta. ¿Por qué uno clasifica? Digo, creo que ya va quedando claro el concepto de por qué clasificamos. Esto es un parque de materiales, se le llama, ¿sí? Imagínense tener en una capital, ni siquiera hablemos de capital federal, tal vez esto suceda en la capital, no sé, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Cruz o demás, ¿sí? Pero tenemos a disposición un montón de vehículos. Imagínense que si yo tengo 50 o 100 víctimas, probablemente tenga suficientes vehículos. ¿Mm? Ahora hay que ver si tengo dónde trasladarlos, esto que dijimos. Listo, tenemos la red preparada, como le había dicho o le había comentado el caso que se dio en esa oportunidad, para no solamente utilizar los hospitales públicos, porque es al primer lugar donde se traslada una víctima, ¿sí? No se espera a ver si tiene una cobertura X como para llevarlo a su hospital o a su sanatorio o a su clínica de obra social. Se lleva al hospital público más cercano. Bien, digo,
tengo todo este parque de materiales, tengo la red armada para inclusive utilizar y disponer de las instituciones privadas que están cercas al lugar del evento. Necesito clasificar, y puede ser que, ¿sí?, el concepto esto que estábamos hablando. Ahora, tengo esta misma situación, ni siquiera son tantos pacientes, pero tengo este hospital de zona rural, de pueblo. Tengo 2 unidades, la primera parece linda, muy equipada. Ahora, si observamos la de atrás, ¿sí?, puede que esté hasta fuera de servicio, ¿sí? Entonces, tengo esta unidad con poca complejidad, tengo un solo chofer, tal vez tenga 2, o tal vez la segunda máquina la maneje el de mantenimiento del hospital, porque el de mantenimiento se ocupa de ser chofer, de ser mantenimiento y hasta te maneja la máquina de rayos a veces. Lo digo porque conozco los casos, pero digo, imagínense que no es lo mismo enfrentar una situación X con uno u otro parque de material, ¿sí? Y si hablamos ahora de lo que sería la parte institucional, el ambiente hospitalario, como veníamos diciendo, ¿sí? Es lo mismo esta sala de espera que estamos observando acá, ¿sí?, que toda la gente está esperando civilizadamente, que está organizada, que probablemente tenga un llamador ahí, aparezca su apellido, que tenga a disposición una bandeja con agua caliente para hacerse un té de hierbas, el café o el té, o un cocido, ¿sí?, que tiene jarrones con aguas saborizadas para que la espera sea un poco más agradable y demás. También conozco este tipo de sala de espera, ¿sí?, con pinturas, con televisión, con revistas, demás. No va a ser lo mismo, ¿sí?, que este tipo de sala de espera, ¿sí?, donde estamos observando esto que decíamos. Para que observen, fíjense qué pasa con el de la última fila. Si yo tengo a ese paciente que quisiera observar rápidamente, ver cómo está su facie, la coloración, si está sudoroso, si está en una posición antiálgica porque está doblado de dolor, si está siendo apantallado por la familia, ¿sí?, y no está o está siendo sacudido por la familia y el paciente no emite respuesta. Si yo ese paciente lo tengo al final de esta sala de espera que vemos a la izquierda, no lo voy a poder observar, no lo voy a poder priorizar, sacar del montón y decir, venga usted primero. Que esa es, digamos, la posibilidad que tiene un buen enfermero o enfermera que realiza clasificación de pacientes. Observar la sala y es dueño de esa sala de espera para poder decir, bueno, este paciente, de acuerdo, ahí sí está involucrado un poco el arte, ¿sí?, digamos, la capacidad de implementar todos esos conocimientos teóricos y llevarlo a la práctica de forma de, observando simplemente, traerse un paciente al frente y decir, bueno, primero vamos a clasificar a este paciente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una situación que otra, como decíamos. Entonces, en ambos casos se ve que tanto en el prehospitalario como en el hospitalario van a haber situaciones en las que voy a tener que priorizar, que voy a tener que clasificar pacientes, ¿sí? Esto que estuvimos hablando, y por estas razones. Yo no voy a poder atender a estas, nunca me puse a contarlos de las imágenes cuántos son, pero imagínense que hay como 200 personas acá. Entonces, imagínense tener que atender a 199 personas para llegar a la última de esta sala de espera y descubrir que el paciente ya falleció. Cosa que también he podido observar en una sala de espera. Un paciente que no podía esperar, que no hizo suficiente reclamo, por decirlo de una manera, por no decirlo con otras palabras, ¿sí?, que no hizo suficiente reclamo ni él ni la familia, que cuando llegamos a buscar a ese paciente ya había fallecido, por ejemplo. Esto es lo que sucede cuando no puedo clasificar rápidamente a la totalidad. Después la atención es otra cosa, ¿sí?, en la medida en la que los vayan atendiendo a los que no son urgentes, ¿sí?, es otra cosa esto que dijimos, hay que procurar hacerlo dentro de las 2 horas. Ahora, lo que no nos puede pasar es que dentro de 2 horas nos enteremos que había un paciente infartándose por allá. Por eso es que decimos, la clasificación no se debe detener, ¿sí? La clasificación debe hacerse lo antes posible a la totalidad de esta sala de espera para asegurarnos de que los que están esperando puedan esperar y los que deban ser priorizados sean priorizados, ¿sí? Los recursos en este tipo de eventos con víctimas múltiples que habíamos descrito como teoría y que vimos un poco sí lo que es, o en situaciones de alta demanda, que lo acabamos de ver en una sala de espera, ¿sí?,
los recursos son limitados. Esto que dijimos, yo no tengo 200 consultorios, no tengo 200 médicos, ni 200 enfermeros, ni 200 showroom. Entonces, en el ámbito que sea prehospitalario o intrahospitalario, no siempre se va a poder dar la respuesta inmediata a la totalidad de esas víctimas que estábamos viendo en el caso de la calle, en el prehospitalario, o de esa cantidad de pacientes en la demanda de una sala de espera, ¿sí? No siempre vamos a poder atenderlo de forma inmediata, sobre todo en esas situaciones de gran demanda. Entonces, lo último, en función de qué realizamos las clasificaciones, es la pregunta, ¿sí? En función de qué, siempre en función del tiempo. Y este es el otro concepto, el último que les quiero dejar hoy, que siempre en función del tiempo se clasifica. Te muteaste, Hernán. Sí, sí, justo en el final. Me estaba dando el cierre. Hernán, estás muteado. Va, no sé si se muteó o se congeló. Patologías encima. Hernán, ahí está, espera, estabas muteado, Hernán. ¿Desde dónde? No, empezá ahí. Bien, bien. Entonces, concepto, volvemos un poquito para atrás. Siempre se clasifica en función del tiempo. Esto es importantísimo, este concepto es el último que quiero que se lleven hoy. ¿Por qué? Porque muchos pacientes vienen con una serie, una batería de patologías, ¿sí? Yo tengo cáncer, te dicen. O yo tengo un infarto, me infarté. Yo tengo un pie diabético que me ha llegado envuelto en una bolsa negra de basura, ¿sí? Literalmente, una bolsa de basura atada con tela adhesiva a la altura de la pantorrilla, chapoteando exudado de su pie diabético que estaba realmente en pésimas condiciones. De hecho, ese paciente terminó con miasis, o sea, un desastre era ese paciente. Ahora, por más feo que estaba ese pie, ese paciente no necesitaba atención urgente, tenía una patología grave, como lo tendría el paciente con cáncer o el paciente infartado tal vez, ¿sí? Pero ninguno de ellos estaba descompensado. Yo voy a atender siempre al que no pueda esperar, no al que tenga mayor cantidad de patologías acumuladas, porque hay pacientes que tienen muchísimo, ¿sí? Entonces, ni la gravedad de la patología, ni la cantidad de estudios, ni el tratamiento que tal vez este paciente hasta cirugía reciba, ¿sí? Eventualmente. Pero ninguna de estas son situaciones que van a decirme a mí que debe ser atendido con prioridad, ¿sí? Entonces, no importa el tratamiento que requiera esa persona durante su internación, nada de esto va a determinar que va a ser atendida con prioridad. ¿Saben qué es lo que va a determinar que va a requerir atención prioritaria? La descompensación de este momento, ¿sí? Vos podés tener cáncer, pero a mí lo que me interesa es, ¿podés respirar? Sí. ¿Te estás saturando bien? Sí. ¿La frecuencia respiratoria cómo te está? Bien. Entonces, ¿por qué yo lo priorizaría a este paciente? ¿Sí? Cuando atrás tengo uno que sí viene con falta de aire, con dolor, esas son situaciones priorizables. Que le falte el aire, que le duela el dolor, si bien no es un signo vital, nosotros hablamos durante la cursada de emergencia, decimos, el dolor, a nadie le gusta tener dolor. Hoy por hoy casi es considerado un signo vital más el dolor. A ese nivel lo tenemos en cuenta. Entonces, yo tengo un paciente con dolor en la sala de espera, de acuerdo si es leve, severo o moderado, pero si tengo un paciente con mucho dolor en la sala de espera, obviamente lo voy a atender antes que este paciente por más cantidad de patologías compensadas tenga encima. Entonces, ¿qué me hace priorizar a mí? ¿Sí? El tiempo. ¿Cuánto puedes esperar con esa situación que te trajo hoy a la guardia? Vengo con una receta al final de la fila. ¿Sí? Vengo para hacerme un estudio. Me parece que me está pasando. Bueno, ¿te falta el aire? No. ¿Te duele? No. La cardíaca, los vitales están en rango? Sí. ¿Qué puede ser priorizable de acá? Nada, listo. Al final de la fila. ¿Usted por qué consulta? Dolor. Del 0 al 10, ¿cuánto le pondría de puntaje? 8, listo. Ese debería ser un paciente que priorice. ¿Usted por qué consulta? No sé, siento algo acá en el pecho, pero estoy bien, vine porque me trajo mi hija, te dice el señor. ¿Sí? Ese es un paciente priorizable. Pero porque nosotros, mediante nuestro interrogatorio dirigido, ¿sí? Vamos a intentar sacar más información de esa persona o de su familia para decir, sí,
efectivamente es un dolor de tipo opresivo relacionado con la hipertensión que acabo de controlarlo y está hipertenso, tiene antecedentes cardiológicos, tiene un stent previo que se lo pusieron el año pasado o hace X cantidad, listo. Este es un paciente priorizable. No porque se haya infartado y le hayan puesto el stent hace un año, sino porque viene con esa molestia en este momento, ¿sí? Por eso decimos, siempre en función del tiempo, ¿quién no puede esperar a ser atendido? A ese vamos a priorizar. ¿Mm? Es difícil. El profesional que realiza estas clasificaciones no solo se enfrenta al paciente, muchas veces se enfrenta a la familia que quiere que sea priorizado aunque no lo necesite, a la sala de espera que no quiere que vos priorices al que llegó después que ese que está esperando afuera, pero como les digo, no se atiende por orden de llegada, se atiende por necesidad de atención de acuerdo a cuánto pueden esperar, ¿sí? Y eso, toda esa atención, el mandarle al paciente a que lo atienda al médico, también genera a veces algún tipo de tensión entre los profesionales, porque vos le estás diciendo al médico a quién atender primero. Por eso es que muy seguido vienen y te golpean la puerta y te reclaman por qué priorizaste tal cosa, ¿sí? Y eso es lo que le decía. No es el momento para charlarlo, lo hablamos después, ¿sí? Lo trabajamos después. Ahora, si ustedes aplican correctamente la herramienta que utilizan en su servicio, ¿sí? Es muy fácil después de justificar. Caso contrario, modifiquemos la herramienta, le vas a decir al equipo que está trabajando para intentar mejorar el servicio. Modifiquemos la herramienta si todos tenemos el mismo criterio. Esa es la forma más profesional de resolver esa situación. Pero que quede claro esto, el profesional que clasifica pacientes se enfrenta a la atención de la sala de espera y todos los que están, como también así de los que están atrás en los consultorios y demás, porque sos el que les dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿sí? Es una gran responsabilidad, es una actividad importantísima que no debe perder como lugar de trabajo enfermería, ¿sí? No se le puede delegar esto a un administrativo, no debería ser así, ¿tá? Y tampoco se debería designar un médico para que realice esta actividad. La bibliografía dice que si se aplica correctamente la herramienta con la que se clasifica y se utiliza los mismos criterios, ¿sí? Cuando ustedes, digamos, hacen los números de a ver cuántas categorizaciones hicimos, cuáles son los resultados y cuáles hubiesen sido los resultados que se hubiesen clasificado médicos, la bibliografía dice que el 95% coincide. Entonces, yo al médico no lo necesito clasificando, necesito atendiendo a los pacientes que yo le estoy enviando para resolverlos y que ese paciente salga de mi servicio de urgencia lo antes posible con su situación resuelta. Si se tiene que quedar internado, lo resolverá, lo mandará internado. Pero esa es la función importantísima de la enfermería realizando clasificación de pacientes. Y no podemos o no debemos perder ese espacio de trabajo. ¿Sí? Hernán, estamos en tiempo. Listo, ya termino. Entonces, cualquier personal de salud lo puede realizar porque está entrenado en esta actividad. Pero, como les decía, lo más lógico es que lo realice un enfermero por su cantidad de formación profesional, por el criterio que maneja y por los resultados positivos a la hora de compararlo con otros profesionales, ¿sí? que se pueden observar en los estudios. Normalmente en el sistema de urgencias hospitalarias lo realiza enfermería, por lo que dijimos, ¿sí? El médico tiene que atender y resolver, el administrativo no está calificado para realizar esta actividad. Esto lo hablamos, ¿sí? Del 95% del éxito de una clasificación, ¿sí? Se compara con lo que sería la clasificación realizada tal vez por un médico. ¿Okay? Siempre depende de la herramienta y que también esté. Y esto es solo para que vean algunas imágenes. Estas son tarjetas de triage de la calle, ¿sí? De lo que sería prehospitalario. Fíjense en el método START, por ejemplo, habla de si respira o no respira. Acá no se llega a ver, pero es respiraciones, sí o no. Fíjense lo que habíamos dicho, poco específico, ¿sí? Si respira, te dice respira con normalidad. Si te dice no, elevo el mentón, ahora respira, no, listo, este paciente ya, fíjense que se vuelve rojo o negro, ¿sí? De acuerdo, si al movilizar un poco, al extender tal vez, o al tratar de permeabilizar la vía aérea, respira, no, fíjense que se convierte en negro. Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Los diferentes niveles de prioridad. Del 0, que es el negro, el que ya está muerto o está expectante, está a punto de, a ese no lo trasladan, el inmediato es el rojo, vieron que si no
no respiraba normal, pero al normalizar la vía aérea respiraba mejor, se convierte en inmediato. Amarillo, menos prioritario, verde, menos inclusive prioritario, y un cuarto nivel que dice involucrado. Aunque esté involucrado, no debería irse a su casa, ¿sí? Debería irse a hacerse ver, a veces hasta por sus propios medios, acercarse a la institución de salud. Fíjense, otro tipo de tarjeta que es prácticamente lo mismo, y por ahí es más gráfico ver a cuál trasladan primero. Al rojo, liebre, ¿sí? Menos la tortuga sería el amarillo, y el verde acá inclusive no lo trasladan con ambulancia, no es la prioridad el verde. Los mandan o por sus medios o lo dejan para el final, ¿sí? Y el negro es el que ya falleció, el que ya no tiene posibilidad. Eso es otro tipo de tarjeta prehospitalaria. Y esto son 3 imágenes que les traje para que vean de lo que son las escalas. Es australiana, la andorrana y la canadiense, que son muy parecidas en general. Y para que vean esto que decíamos de, se relaciona un nivel de categoría de priorización con un tiempo determinado límite de espera. Ven que la clasificación 1, que sería el paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, debe ser atención inmediata. Lo que dice la última columna es cuánto te puedes equivocar, ¿sí? Y fíjense que obviamente el indicador de rendimiento en el caso de los 1 es 100. No te puedes equivocar, el paciente se muere, básicamente, ¿sí? Entonces, después tenés de diferentes categorías, ¿sí? Que le van asignando diferentes tiempos, ¿sí? De 10 minutos, 30, y ven que la recomendación siempre es 120 como límite, ¿sí? A veces es difícil por la demanda que hay y demás. Esta es la canadiense, fíjense que es muy similar a la anterior, 5 niveles de categorización, diferentes nombres para cada uno de esos niveles. Ven que hablan de resucitación, emergencia, que es algo mucho mayor en importancia, en cuestión de tiempo puede morir, en cuestión de minutos. Urgencias, que hay que ocuparse rápidamente para que no se muera este paciente, le dan hasta 30 minutos, ¿sí? Menos urgentes, hasta 60, y no urgentes, 120. Nada, para que vayan viendo. La andorrana, fíjense que es más o menos lo mismo y los tiempos son muy parecidos. Ojo que los tiempos hay que tratar de cumplirlos, como les digo, depende de la demanda que tenga la institución, la cantidad de prestadores de servicio que tenga, o sea, cuántos médicos de consultorio y la afluencia de pacientes que tenga. No siempre va a ser fácil llegar a los 40 minutos máximos de espera. Acá sería una utopía, ¿sí? Y acá algunos métodos informáticos de realizar clasificación, ¿sí? Acá ven cómo se loguean, van viendo ¿sí? Diferentes módulos, el módulo de emergencia, en una institución en la que trabajé, ¿sí? Lista de pacientes en evaluación, van eligiendo, van filtrando en el sistema y van viendo a todos los pacientes como para ir llamando, ¿sí? Fíjense, tic, 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 vas viendo, puedes llamar de a uno de los pacientes y lo que vas a ver finalmente es esto. Todos los datos filiatorios, el motivo de consulta lo escribe el enfermero. Esto es una cosita nada más que le agrego. Nosotros no hacemos diagnósticos médicos, solamente colocamos motivos de consulta. Entonces no decimos fractura de, esguince de, ¿sí? Hablamos de dolor en rodilla izquierda. Manifestamos el problema que lo trajo. No hablamos de tumor en, ¿sí? Hablamos de cefalea, dolor de cabeza. Hablamos de dolor de hombro, no de manguito rotador nada, esguinzado. Hablamos de problemas de enfermería, ¿sí? Inicio de síntomas, el tiempo, fíjense, no por ahí no es tan importante el tema, como decíamos, en esto después se terminó sacando todo lo que es antecedente, ¿sí? Pero sí es importante todo lo que son vitales. Y fíjense que tienen la glucemia y el dolor con la localización como parte de nuestra evaluación inicial. Por eso les decía la importancia del dolor. Y eventualmente tenía una categorización que se llamaba atención demorada en este caso, porque seguramente el dolor de rodilla no era alto, ¿sí? No era un dolor severo, ¿sí? Consultorio, traumatología. Esto es lo que te da como posibilidad el sistema informatizado para organizar a tu otro tipo que veías con relojitos, los tiempos de espera, ¿sí? Diferentes pacientes, su problemática y hace cuántos tiempos estaban esperando. Y acá lo mismo. Perdón los colores, pero ven que está por colores, acá se los podía asignar. Diferentes herramientas informáticas que nos servían para organizar nuestra sala de espera, ¿sí? Bueno, Hernán, como siempre, excelente, súper claro tu disertación. Bueno, acá
los mensajes que te dicen y te dejan muy buena jornada, realizada por todos, gracias, excelente Hernán, gracias por tanto, gracias, excelente jornada, bueno, la verdad que como siempre sos súper claro y es un placer escucharte.